En un día como hoy, donde la euforia se apodera del mercado y vemos a Bitcoin subir con fuerza, es cuando más inteligentes debemos ser. No se trata de lanzarse detrás del precio, sino de entender que la clave está en esperar unas mejores entradas y mirar el panorama completo. Y lo que nos dicen los datos macroeconómicos es muy claro. Estamos frente a un escenario que anticipa una subida generalizada en todos los activos de renta variable con un protagonista indiscutible, Bitcoin. Pero esto no termina acá, porque los activos relacionados a Bitcoin, como las altcoins y empresas o compañías relacionadas a la minería, pueden tener mayores rendimientos en términos porcentuales. Es como con el oro. Cuando toma una tendencia alcista muy pronunciada, los mejores rendimientos no lo da el activo, sino aquellas empresas que su unidad de negocio dependen de él. Y quédate hasta el final, que vamos a analizar no solamente el presente de Bitcoin, sino también la macro que lo impulsa y todas esas oportunidades escondidas que podrían marcar la diferencia en tu portafolio. Así que comencemos a analizar todo lo que envuelve el ecosistema cripto, analizar los datos macroeconómicos y de esta manera poder tomar mejores decisiones en nuestras inversiones. Comienzo compartiendo pantalla y veamos que Bitcoin volvió a tener un flujo positivo en cuanto a las compras de Bitcoin en los ETF, los principales fondos, y de igual manera este ritmo ha venido acompañando también a Ethereum, donde venía bastante rezagado con salidas muy importantes las últimas semanas, y estos últimos 4 días vuelve un flujo positivo en compras de estos ETFs para los fondos de inversiones. También recordemos que estamos en un trimestre que suele ser bastante bajista y en gráfico mensual septiembre suele ser de los meses más negativos. Pero hay un dato positivo en esto: todos los septiembres positivos suelen venir acompañados de un buen fin de año. Así que si este septiembre termina como viene la mano, podemos ver realmente unos buenos rendimientos a final de 2025. Acá en este gráfico nos muestra cuáles son las zonas de liquidación, es decir, esas áreas donde Bitcoin puede venir a buscar liquidez para seguir su movimiento natural. Fíjense que ahora los 114.000 es una zona muy atractiva para buscar liquidez y seguir buscando máximo. Así que hay que estar muy atento de no querer comprarnos en estos precios, sino esperar un pequeño retroceso si es que efectivamente viene esta zona, y van a ser una de las mejores zonas en compra. Fíjense que también en las últimas horas los liquidados fueron los short, claramente, porque estamos viendo a Bitcoin subir muy fuertemente, y en datos de euforia o de codicia y de miedo extremo, estamos viendo que realmente estamos en una zona muy interesante. A pesar de que Bitcoin esté tocando los máximos históricos, estamos cerca de terreno neutral, es decir, todavía tenemos mucho camino para poder seguir el precio sin estar sobrecalentado. Y de esta misma manera lo podemos medir acá en sobrecompra o sobreventa en este indicador que es de RSI, y también vemos que están de cierta manera tanto Bitcoin como algunas criptomonedas tendiendo de neutral a sobrecomprado. Así que hay que estar muy prudente en estas zonas porque pueden venir retrocesos y de esa manera nos pueden sacar el precio. En términos de búsquedas de Bitcoin en Google, estamos de vuelta en mínimos. Esto también refuerza la tesis de que aún no está el mercado sobrecalentado. Todo esto que les estoy repasando es netamente para saber si es un buen momento ahora para comprar Bitcoin, y si para tradear, bueno, sí hay que esperar retroceso, pero quizás como metodología de inversión estos precios pueden ser bastante interesantes. De hecho, recuerden que Bitcoin es un activo finito y que su producción está controlada o su suministro es limitado. Día tras día no se puede minar cierta cantidad de Bitcoin, y cada 4 años esa cantidad de Bitcoin se reduce a la mitad. Entonces tiende a que su producción sea menor, y como viene la demanda suele ser mayor. Entonces eso causa un shock de oferta, y fíjense que este modelo matemático lo que analiza es justamente esto que les comento, y da un target aproximado entre el flujo de lo que debería costar Bitcoin con el precio actual. Hay una diferencia de casi por 3. Es decir, siempre hemos visto que cuando Bitcoin cuesta menos de lo que este stock proyecta el precio, por todas estas características, esto es una fórmula matemática, el precio de Bitcoin en el corto, mediano o largo plazo suele acompañar a este stock. Y luego cuando Bitcoin está en un precio superior a lo que el stock model nos da, suele Bitcoin tener los retrocesos. En este momento es el momento ideal para comprar Bitcoin porque cuesta 3 veces menos de lo que este modelo proyecta. Fíjense que proyecta a un Bitcoin en 320.000 y el precio actual está entre 115.000, 116.000, depende cuando vea este video, pero hoy, 12 de septiembre, el precio está cerrando entre los 116.000. También un indicador muy fuerte es la cantidad de dinero circulante. Estamos viendo máximos en
impresión de dinero, en oferta de dinero, quizás ese dinero aún no se ha demandado, y eso tiene que ver mucho con la próxima sección que le voy a comentar, que es la tasa de interés. La tasa de interés es muy importante porque eso permite a aquellas medianas empresas, pequeñas empresas, retail, fondos medianos, adquirir deuda más barata, y esa deuda o ese dinero que adquieren en deuda suele ir a los mercados financieros. Por eso es que una bajada de tasa de interés hace tan atractivo y suele tener como resultado que los mercados financieros suban, y en ese caso también Bitcoin va acompañado de esto. Y algo importante como para saber en qué activos invertir, si no es solamente Bitcoin, sino si queremos estar expuestos a un poco más de riesgo, buscar cuáles son esas criptomonedas que tienen esa adopción, tienen esa usabilidad y que quizás en precio pueden rendir mucho más por el cantidad de market cap. Aquí podemos ver que en los últimos días las mayores blockchain que han tenido transacciones y dinero bloqueado en esas mismas es Ethereum, Solana, Arbitrum, Binance Smart Chain y Sui. Entonces es muy inteligente como inversor buscar proyectos que aumenten o que fortalezcan estas redes. Entonces yo los invito a que todos aquellos protocolos o tokens que circulen sobre Ethereum, Solana, BNB, Sui, sean aquellos donde podemos hacer un análisis más exhaustivo para invertir. Si les interesa este tipo de contenido o quieren un video dedicado especial a todo lo que es altcoin, coméntenos abajo y las hacemos un video bastante puntual en todo lo que es término de criptomoneda. Ahora bien, vamos a ir analizando un poquito más tema macroeconómico. Es muy importante entender que al día de hoy estamos en una economía restrictiva. La Reserva Federal ha tomado una postura de, en vez de inyectar dinero al mercado, ha ido retirando dinero al mercado. Eso los inversores lo ven como que no estamos en euforia en los mercados financieros, como para ir invirtiendo sin ningún temor, por así decirlo. Y en estos momentos donde la bolsa, si bien está en máximos, no suele dar esos movimientos históricos que, por ejemplo, tuvimos en 2020, que justamente era todo lo contrario. Estábamos ahí en una política expansiva porque los mercados necesitaban ese impulso. Fíjense que cómo cambia acá el gráfico de 2020 con la pandemia. Fíjense todo el dinero que inyectó la Reserva Federal al mercado financiero, y vimos subidas históricas no solamente en las criptomonedas, sino en todos los activos de renta variable. Cualquier acción, si se van a ver, su máximo histórico está en 2020-2021, y aquellas que son más importantes, como que han tenido mayor adopción del mercado, sean las 7 magníficas o la que quieran, ahora están por arriba de ese precio de 2020, pero sin embargo del top 50 hacia abajo, muchas empresas de Estados Unidos puntualmente no han podido recuperar ese máximo histórico, y tiene que ver con esto, porque el mercado decide invertir en aquellas empresas que están más sólidas, más consolidadas, que por ahí tienen más adopción o su negocio está rindiendo mucho más, y no están decidiendo invertir o arriesgar muchísimo más en activos que por ahí el mercado no se dispone por las condiciones de la Reserva Federal. Entonces es muy importante ir haciendo seguimiento a esta curva. Yo todos los links se los voy a estar dejando en la descripción del video, como para que ustedes lo aprovechen y hagan sus análisis propiamente. Pero fíjense que acá todo lo que ha sido desde 2023 hasta acá ha sido que la Fed ha retirado dinero del mercado. Por eso, para algunas criptomonedas y acciones que no tienen tanta valorización, les ha costado tanto subir, porque la Reserva Federal no está inyectando dinero. Entonces, cuando empecemos a ver una curva ascendente en este gráfico, es un gran momento para empezar a tomar riesgo en activos de menor capitalización y que justamente podamos asumir más riesgo, ¿no? Entonces fíjense que, bueno, en los últimos meses, semanas, lo que ha hecho la Reserva Federal es ir sacando y sacando y sacando dinero, y hasta que no veamos un cambio de tendencia en esta curva bajista, realmente va a ser complicado. Otro factor importante, bueno, ya se lo comenté, que es la cantidad de dinero, y todo esto es la impresora de la Reserva Federal, que lo que está haciendo es inyectar dinero. Ahorita hay mucho dinero circulante, pero por ahí la adopción de ese dinero circulante no ha sido liquidez en el mercado, y por eso no la estamos viendo que estén el precio de ciertos activos de renta variable asumiendo esa inyección de la liquidez. ¿Por qué? Porque está caro el dinero. Y para ir finalizando un poco, voy a ir a compartirles a ustedes ciertos GPTs que justamente son asistentes que nos permiten analizar más profundamente algunos activos. Yo, por ejemplo, tengo la tesis de que por ahí, si bien Bitcoin puede darme un movimiento muy interesante, quiero buscar un activo que esté
que su negocio tenga que ver con Bitcoin y por ahí buscar un rendimiento mayor al que Bitcoin me puede dar. Para lo que se hagan una idea, actualmente Bitcoin tiene un market cap de 2.2 trillones de dólares. Entonces, para que Bitcoin me pueda hacer cierto porcentaje necesita mucho dinero, pero hay activos que su market cap es mucho menor y con cualquier inyección de dinero pueden en rendimientos darme una alegría o darme mayores profit que propiamente Bitcoin. Entonces, mi tesis es básicamente invertir en las mineras de Bitcoin que han estado muy golpeadas, por ejemplo en Riot o propiamente Mara. Y estos GPTs me analizan profundamente las empresas, las acciones para ver si es un buen momento para comprar o no, cómo vienen sus balances técnicos, porque una ventaja que tiene invertir en acciones que en invertir en criptomonedas es que tenemos los datos y los números de que si la empresa es rentable o no, si está en deuda o no, si sus insiders o sus dueños o aquellos que poseen más acciones están comprando, están vendiendo, están especulando, si hay dilución, cuándo están haciendo esas diluciones. Todos esos son datos que, como son empresas públicas, deben ser visibles y que muchos o en muchas criptomonedas no los tenemos tan a la mano. Entonces a mí me hace mucho más sentido, ahora que ya tengo 5 años de experiencia, invertir en acciones que por ahí tengan que ver con criptomonedas o puntualmente con Bitcoin, que intentar ver cuál es esa criptomoneda por, no sé, por feeling, pues de mercado, lo que sea, me va a dar una alegría. Entonces creo que hay más sustento fundamental en invertir en acciones que tengan que ver con Bitcoin y que tengan una baja capitalización, como pueden ser small caps, o invertir en altcoin. Así que es un poquito lo que les quiero compartir. Bueno, fíjense que acá les pedí un resumen. Cada uno de estos GPT me hace un resumen diferente. Este es un analista de small cap. Mira que, por ejemplo, pedí el ticket de Riot, que Riot es una minera. Justamente este analista o este GPT lo que me da es muchísima información de esta empresa. Entonces me permite tomar decisiones mucho más rápidas y sin tener que hacer un análisis tan exhaustivo. Fíjense que por ejemplo le pedí de Riot, que es una minera, ahorita vamos a ver en análisis técnico. Es una minera que, bueno, acá me da un montón de información. Fíjense que me da un float estimado, cuántas acciones hay, cuántas acciones están por fuera, qué catalizadores los están moviendo, si tiene warrants, que si tiene dilución, bueno, un montón de información que realmente es valiosa y que me permite tomar decisiones un poco más acertadas. Y lo mismo lo pedí por ejemplo con Mara, que son dos empresas que estoy analizando tanto fundamentalmente, que esto sería un análisis fundamental, como de manera gráfica. Y por ejemplo, acá en este GPT me da un poco de información más de insider, de cuáles son las personas que están invirtiendo. Y me saca información de fuentes muy importantes, por lo menos de Finviz, de Reuters, de Yahoo Finance, de Google Finance. Entonces también me da un sustento más fuerte al momento de tomar decisiones. Fíjense que acá, bueno, me dice cuáles son los insiders de esta empresa de Riot. Bueno, aquí están un montón, el CEO, las ventas, cuánto la variación, cómo se están moviendo los ETFs en cuanto a las compras, qué peso tiene esta empresa en cada uno de los ETFs de los diferentes fondos. Bueno, información muy importante. Fíjense acá cuáles son las fuentes, ¿no? Entonces es muy interesante, me da un poquito cuál va a ser la direccionalidad. Fíjense que proyecta una subida, me da por ciertos algoritmos matemáticos una direccionalidad para los próximos meses. Fíjense que actualmente está en 15 y me proyecta 18-21. Yo realmente busco rendimientos mucho más elevados, porque si Bitcoin pasa de costar, no sé, 115.000 a 130.000, es un aumento de un 15-20% del precio. Seguramente estas acciones, o muy probablemente estas acciones, representen un impulso mucho más grande, porque si actualmente cuestan esto teniendo un activo en custodia, porque estas son mineras, básicamente tienen Bitcoin en su tesorería, o su unidad de negocio es minar Bitcoin. Entonces si Bitcoin sube, pues su producto cuesta más, entonces se traduce a más venta. Entonces eso hace que la empresa suele o tienda a subir más fuerte. Recuerden que todas las empresas, uno de sus variables más importantes es la venta, ¿no? La venta de su producto y también, bueno, la cantidad de usuarios. Pero en términos de algo tan palpable, por ejemplo, cuánto Bitcoin tiene, y si Bitcoin sube, pues bueno, tiene mucho más capacidad de venta. Entonces el análisis es bastante sencillo. Ahorita lo vamos a hacer un poquito de análisis más técnico, pero bueno, estos son dos GPT que les quiero compartir para que ustedes también busquen no solamente empresas que tengan que ver con Bitcoin, sino cualquier tipo de acción. Y bueno, aquí también me da datos más con respecto a sus ventas, a sus números. Y me da un poquito más de datos
de gráfico técnico. Me da Fibonacci, me da RSI, me da cuánto está en la distancia de las medias móviles. Entonces fíjense, con todo este montón de datos, una vez que yo haga un análisis más exhaustivo, dividiendo cada uno de lo que me da estos GPT, realmente tomar una decisión me es mucho más fácil, ¿no? Recuerden que estos son ideas de inversión que pueden durar 3, 4, 5, 6 semanas, 3 meses, basándonos en la tesis de que si la Reserva Federal efectivamente lo que queda de trimestre y lo que se proyecta para el próximo semestre 2026 tendería a inyectar dinero, inyectar liquidez, a cambiar de una política contractiva a una política expansiva. Entonces, todos aquellos activos que estén sustentados, por ejemplo, en Bitcoin o en activos de más riesgo y que tengan un market cap más bajo, son los que van a tener mayor probabilidades de crecimiento. Si Bitcoin con 2 trillones y crece un 20, 30, 50%, imagínense un activo que tenga nada más 200 billones, 100 billones de dólares en su market cap. Cualquier inyección de dinero implica una subida más grande del precio. Y para ir finalizando, vamos a compartir acá a Bitcoin, hacer un análisis más profundo. Fíjense que nosotros en el canal todos los días venimos analizando Bitcoin, hablamos de esto, no tan profundo, pero sí hacemos análisis muy exhaustivo sobre todo el precio. Venimos hablando que la acción del precio de Bitcoin venía bastante bajista, avisamos cuando hizo este quiebre de la trendline y les dije que una zona difícil iba a ser los 113.000, que una vez que lo rompiera era muy probable que se fuese a los 117. Todo esto lo hablamos en los en vivo, así que los invito a que se sumen en los en vivos, se suscriban al canal y también si este video les está gustando y les gusta este tipo de análisis un poco más profundo, que quizás puede ser un poco más aburrido, pero sí que es muy importante, súmense, denle like y estén atentos a los en vivos. También tenemos un canal de Telegram que se los dejo abajo en la descripción para que estén al tanto de todas las noticias. Entonces fíjense que acá la acción de precio, este fue el punto que nos llevó a Bitcoin a un nuevo mínimo y esta era la zona difícil que Bitcoin tenía que romper. Fíjense que esto llegó, hizo un nuevo mínimo, tuvo un primer impulso, no lo pudo superar, tuvo un segundo impulso, no lo pudo superar, un tercero tampoco, un cuarto, me hizo un falso quiebre de la trendline. Luego esto es manipulación. Acá muchos cambiaron su sesgo alcista a bajista por simplemente esta vela. Y bueno, de acá vimos cómo Bitcoin hizo la ruptura. Esto se conoce como un short squeeze. Hay muchas personas que están en una orden de ventas muy importante y justamente al venir las compras lo rompen con fuerza. Todos los que están en short tienen que rápidamente salir a comprar para no perder su posición. O imagínense que acá hay fuerza, acá hay fuerza, acá hay fuerza, acá hay fuerza. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una fuerza por debajo que lo intenta romper? Bueno, básicamente se lleva todo puesto. Entonces ahorita vamos a ver dónde reacciona Bitcoin. Esta era una zona importante también. Esta zona nos permitió llevar hasta el precio un mínimo. Vamos a ver cómo reacciona acá. Yo lo que espero es que haga una nueva ruptura de esta zona y acá sí podemos trazar un Fibonacci y esperar, no sé, esto es una hipótesis porque no sé hasta dónde va a subir, pero no es lo mismo sumarme acá en los 116.000, 115.800 que sumarme acá en los 115.000, 114.500, pero en un pullback. Entonces, usemos bastante la trendline que tenemos acá, esta trendline que estamos trazando acá, úsenla y cualquier toque a esta trendline nos va a servir para compras. Y en este momento les voy a compartir esto que es muy importante también porque cuando tenemos días muy alcistas nos dejamos llevar un poco por el precio y no entendemos que todo esto son ciclos de mercado. Fíjense que Bitcoin empezó su ciclo alcista cuando ocurrió el halving. Hubo un pequeño pullback y todo esto ha sido desde los 30.000, los 60.000, los 40.000, zonas muy difíciles del precio y que una vez que lo rompió buscó un máximo histórico. Entonces tampoco tenemos que dejar llevarnos por por el precio, sino también entender un poquito de contexto. Esto se puede extender un poquito más, pero fíjense que ya estamos básicamente llegando al final de lo que se conoce como el ciclo de Bitcoin cada 4 años. Yo particularmente sostengo la tesis de que esto puede cambiar un poco. ¿Por qué? Porque antes todos los actores fundamentales eran retails o inversores novatos o personas o fondos con no mucho capital, pero ya desde que empezaron a entrar Vanguard, que empezaron a entrar BlackRock, Fidelity, bueno, ya un poquito las reglas del juego cambian porque estas son empresas que no compran para un año,
compran para toda la vida. Entonces la presión vendedora va a ser menor y por supuesto que va a ir acorde también el crecimiento de Bitcoin. Pero es importante compartir esto, que en los últimos 3 4 meses de este año probablemente tengamos un impulso muy importante antes de una corrección que puede venir a tocar los 90.000, los 100.000, no sabemos, pero también estar alineados y no volvernos eufóricos con el precio. Bueno chicos, estamos llegando al final del video. No quiero dejar de compartirles las empresas que yo particularmente estoy viendo para Bitcoin, así que en el primer comentario se los voy a dejar, y si les gusta este tipo de contenido, si quieren los GPT que previamente les estuve mostrando, coméntenme y yo se los envío ahí. Nos vemos, chau chau.